¿Hace falta que te lo mande a vos también? ¿Que para Rosendo, por qué? ¿Para cambio de comisión? Sí. Sí, mandámelo a mí, Eduardo, así, porque los que manejamos la práctica contamos con Eduardo, entonces los cambios los registramos nosotros. Listo, gracias. ¿Está? Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo va? La idea de esta primera clase es contarle un poco qué es lo que vamos a ver en la materia. ¿Qué es lo que vamos a ver en la materia? Y un segundito. ¿Qué es lo que vamos a ver en la materia? Y qué relación hay entre lo que van a ver en teoría y lo que van a ver en la práctica, que creo que es fundamental, al igual que hicimos en Arquitectura 1, ver cuál es la conexión entre la teoría y la práctica, comentarles un poco qué es lo que vamos a ver, de qué manera lo vamos a ver, y hacer una breve introducción para que ustedes puedan empezar a trabajar. Lo que voy a hacer sí es, le voy a poner en la plataforma, esperen que entro y esperen que le comparto mi pantalla. Si se llega a cortar o algo me chiflen, ¿sí? Denme un segundito y así arrancamos. Cuéntenme un poco, ¿ustedes tienen posibilidades de acceder, de ir de manera presencial? Sí, profe. ¿Sí? Sí, por mi parte sí, profe. Sí, yo también. Perfecto, porque nada, mi idea es hacer un relevamiento de cuántos son los que podrían asistir de manera presencial y cuántos son los que podrían asistir de manera virtual, o sea, cuántos no podrían asistir. ¿Sí? Esperen acá, esto es... No, procesamiento de imagen. Arquitectura 2. Acá, en esta pestaña, lo hice para Pergamino y lo voy a hacer para ustedes. Esperen, que ya lo vamos a hacer. Esto vamos a hacer duplicar. Editar ajustes. Vamos a poner... Acá le vamos a poner Junín. Y en las restricciones de acceso vamos a poner grupo no. Tiene que ser agrupamiento y Junín. Una cosita que les voy a pedir, es no, espere, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para que ustedes me confirmen grupo, comisión 1, vamos a hacer así, Junín, com 1, guardar cambios y mostrar. Mostrar, ¿por qué mostrar? Encuestas acá. Y vamos a hacer esto, lo vamos a duplicar. Le vamos a poner con 2 y acá vamos a editar ajustes, restricciones de acceso y vamos a poner Junín con 2. Por acá. Sí, bueno. Lo que quiero es que ustedes entren acá, si hay alguno que... Porque los grupos los armamos agregándolos de a uno, o sea, buscando el nombre de ustedes, agregándolo a un grupo o de a uno, así por cada uno de ustedes. Entonces puede que alguno haya quedado o en la comisión 1 o en la comisión 2 o que no haya quedado en ninguna de las dos. ¿Está? Entonces lo que voy a pedir es que entren después a la plataforma y se fijen si tienen acceso, ¿está? Ya mandaron 2 respuestas, genial, son rapidísimos. Las preguntas son sencillas, es si pueden asistir. Sí, esperen, vamos a editarla. Editar pregunta. Vamos a poner sí. Sí y no tengo.
Así tenemos un registro también. Guardar pregunta y vamos a venir acá, encuestas. Vamos a venir a la de comisión 1. Editar pregunta. Tengo. No. Téngame un cachitito de... No tengo notebook para llevar. Guardar cambios, esperen, que vamos a sacar. Notificaciones, no molestar durante 4 horas. Sí, fíjense que la idea es que puedan responder esto para tener una referencia, porque la idea es que podamos trabajar en máquina, o sea que la idea es que en la práctica la podamos aprovechar y que les sirva a ustedes para probar cosas directamente en la máquina. Si no tienen máquina no pasa nada, ¿está? Porque después irán a su casa y probarán lo que estuvimos viendo ahí. Pero estaría bueno si pueden llevar una máquina, si tienen una máquina para llevar. Antes era más sencillo porque compartían las máquinas. Ahora no sé si se puede hacer eso, la verdad es que desconozco. Porque con los bancos, el distanciamiento y todo ese lío. Pero bueno, sí pueden que contesten esto para tener una referencia. ¿Para qué una referencia? ¿Se acuerdan si asistieron presencial el cuatrimestre pasado? Yo ponía una cámara, o sea, el celular y transmitía. Ahora tendría que transmitir la pantalla de mi computadora, porque la realidad es que no sé si vamos a trabajar en pizarrón, pero sí por ahí, si estamos presenciales, yo conecto el proyector y proyecto mi cosa. Lo sumo a tarea con el pizarrón. Pero si pueden asistir de manera presencial, para mí, supongo que para ustedes también, para mí sería genial. Porque esta situación de esto de la virtualidad está muy lindo, pero nada, para mí se dan otras cosas, de manera presencial se dan otras cosas, ¿sí? Sí, ahí me preguntaban si la tienen, sí, no hay problema. El tema es que las clases traten de por ahí de llevarlas para que puedan, cosas que vamos viendo ahí las puedan ir probando. Siempre vamos a trabajar. Ahora les voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer. ¿Pueden trabajar en papel? Sí, pueden trabajar en papel, no pasa nada, porque lo que vayamos viendo anotan, ¿sí? O después lo comparto por la plataforma y listo. La idea es que puedan tomar notas y ese tipo de cosas de lo que vayamos viendo y se saquen dudas ahí de lo que vayamos viendo. Así que si no tienen notebook para llevar, no pasa nada, ¿sí? Es solamente para tener referencia de dónde estamos parados, nada más que para eso. Así que no se preocupen desde ese lado, solamente eso. Y revisen por favor si están bien en la comisión. Si no están bien en la comisión, en la 1 o la 2, o no les aparece ¿cómo es? No les aparece la encuesta, me avisan, me mandan un mensaje en WhatsApp o me mandan ¿cómo es? Un mail y lo vemos, ¿sí? No sé si todos los que están acá están en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Nosotros de Arquitectura 1 teníamos un grupo de WhatsApp. Y bueno, si quieren participar, para mí es mucho más sencillo que los mensajes a través de la plataforma o que yo les habilite un foro. Si quieren, yo les habilito un foro acá. La realidad es que ustedes tendrían que entrar, preguntar por el foro, yo entro, pregunto por el foro, si contesto por el foro, si les entendí les respondo, por ahí lo que les respondo no se entiende, por ahí el teléfono, si preguntan por el grupo de WhatsApp es mucho más sencillo, más rápido, por ahí otro sabe la respuesta y responde. Nada, me mandan un mensaje, yo no tengo problema, para mí es mucho más sencillo, más rápido, cuando puedo verlo contesto, ¿sí? No es que no le voy a contestar en el momento, por ahí sí, por ahí no, pero bueno, es sincrónico, creo que estamos todos más familiarizados. Si bien ustedes, por lo que veo, ustedes no sé cuánto usan el WhatsApp, yo veo
mi cuñada tiene 20 y algo, y ya, o sea, se comunican por mensajes de Instagram, con lo cual ya están dejando de usar el WhatsApp. Pero bueno, qué sé yo por ahí todavía uso WhatsApp. Nada, por ahí tenemos un medio de comunicación. Si alguno no está y quiere participar, chifla y se comparte el enlace para que se una al grupo. ¿Está? ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Sí, yo, profe. Diga. Mire, yo soy de la Comisión 1, la del profe Eduardo. Sí. Y yo me tuve que anotar en la 1 porque la 2 no tenía más cupo en el guaraní. Y yo iría a la clase suya, de 4 a 7. Sí. ¿No hay problema con que vaya de forma presencial o usted tendría que hacer el cambio? Creería que no hay problema, la verdad es que no lo sé. Igual mandame, al igual que le dije a los chicos, mandame por mail. Así lo registramos, ¿sí? Así lo dejamos registrado. Sobre todo en las planillas que llevamos nosotros. ¿Está? Listo, y profe, bueno, al pelo. Y sí, para que yo te pase también acá, de grupo. ¿Está? 39 contestaron, genial. Genial, son 2-3 respuestas. Bueno, después las chusmeo. Sí, la semana que viene tenemos de manera presencial, ¿sí? Pero bueno, yo quería tener una referencia a ver con cuántos de ustedes medianamente me voy a encontrar. Puede que alguno sea de riesgo y no pueda ir, puede ser que alguno no tenga transporte y no pueda ir, lo cual es una complejidad. O sea, el tema del transporte es una... Pero bueno, tampoco sé cuántos son de afuera, cuántos tienen medios para llegar, cuántos son de afuera y ya están viviendo acá de vuelta. Nada, entonces para tener un parámetro de dónde estábamos parados, nada más que para eso. Ojalá puedan ir todos, ¿sí? Para mí sería mucho mejor si pueden ir todos. Pero bueno, nada, la idea es tener esa referencia de con cuántos me voy a encontrar y a cuántos les voy a estar transmitiendo la clase. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? Arrancamos a hacer un repaso de lo que vamos a ver. Profe, Diga. yo con respecto a la clase presencial de la semana que viene, no voy a poder asistir porque me encuentro aislado. ¿Eso te presento a vos el certificado cuando me presento por primera vez o a quién le mando un mail? La verdad es que no lo sé, es todo un lío con esto. La verdad es que no lo sé. De todas maneras, en el caso mío no vas a tener problemas. Si me avisás y listo. Si mira, no voy a estar conectado porque estoy aislado y ya está. O sea, no tengo por ahí, viste, por el tema de la inasistencia, no sé si por ahí acá se necesitaba cierto porcentaje de asistencia, más que nada por eso. Sí. No, mientras no, venga y trabaje, sí. no pasa nada. O sea, pero bueno, nada, no te preocupes por eso. La idea es que puedas seguir las clases y la cursada y que puedas hacer los trabajos que hayas que hacer y ya está. O sea, desde mi lado. Por ahí otras materias sí te van a pedir la asistencia, que el 80% de la asistencia. ¿Me preguntás a mí? No sé, no te voy a desaprobar la materia porque no tenés el 80% de asistencia, ¿sí? Y rendiste bien, ¿se entiende a lo que voy? Nada, eso. Lo veo de esa manera. Muchísimas gracias. Eso. Eso en general. Les comento un poco, no sé si alguno quiere preguntar o algo. A ver, voy a hacer así. Esperen que voy a hacer así. Miren cómo quedó esto. Así veo el chat. Si lo mismo que hacía el año pasado, que no me acordaba que lo hacía. Entonces veo el chat de... que si alguien me escribe en el chat, porque si no, no veo si me escriben en el chat. Así que si quieren, hablan, para mí mejor. Si quieren, escriben en el chat y lo puedo ver.
Bueno, les comento un poco cómo vamos a trabajar. Al igual que en Arquitectura 1, vamos a tener una pestaña esta general, creo que la otra se llama la materia, una cosa así, donde tienen, por un lado, el programa, ¿sí? El programa de la materia, decir, bueno, ¿cuáles son los contenidos que vamos a ver en la materia? ¿Sí? Ni más ni menos que eso. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver en la materia? En el caso de ustedes, la teoría se la va a estar dando Rosendo, que creo que ya arrancaron el lunes pasado con Rosendo. Y no sé si Rosendo estuvo subiendo acá, si subió ya bueno, no. Pero el cuatrimestre pasado le subía el video de la clase, ¿no? Sí. También Sí. quería subir los Power que presentaba. Perfecto. En el caso del pergamino, la teoría la doy yo. En los dos casos, los contenidos son los mismos, se profundizarán más o menos, los contenidos son los mismos. Acá tienen los videos que yo grabé y presentaciones que yo grabé para pergamino. ¿Está? Si alguno está interesado, lo quiere chusmear, están ahí, lo miran, si no les interesa, no lo miran. Sí. Te hago una pregunta. Diga. Yo estuve mirando los contenidos que había subido, justamente estos que están en pantalla, Sí. pero eso va clase por clase de teoría, porque son un montón. Yo empecé con el primero. Sí, esto de vuelta, esto es porque yo lo hice así para pergamino, porque el año pasado, cuando arrancó todo este lío, yo dije, esto va a venir para largo. Y era algo que quería hacer, grabar las explicaciones, o sea, las explicaciones tanto de práctica como de teoría, grabarlas. Porque entiendo que están más familiarizados con el video. A mí me cuesta un montón. O sea, yo si tengo que mirar un video y seguir un video para aprender algo, por mi forma de que aprendí, me cuesta un montón. Entiendo, y de vuelta lo veo, tengo mis cuñadas tienen 18 y 20, 21, 18, 20, sí, 18, 20 o 19, no, 18, 20 o 17, 19, no, 18, 20, y yo creo que están totalmente familiarizados con los videos. Entonces, nada, me parece que desde el lado nuestro también los tenemos que ir acomodando a lo que, por un lado a las nuevas tecnologías y por otro lado a las que los métodos de estudio cambian. No va más esto de que estamos parados delante de un pizarrón hablando y haciendo un monólogo. Tenemos que buscar la manera de interactuar, de llegar con nuevas tecnologías. Si bien esto es un video, que hoy parece lo más normal y natural para los estudiantes, bueno, nada, una forma de cosas. Y siempre tenía la excusa de que no tenía tiempo. Bueno, la pandemia me sacó todas las excusas y me dijo, bueno, acá vamos a tener que hacerlo. O sea, es el momento para hacerlo. Obviamente va a tener un montón de cosas para pulirle, porque es la primera vez que hago este tipo de cosas. Pero me ha pasado... No tenés mucha información por ahí. O sea, a ver, si bien ya veníamos trabajando con Rosendo y todo, pero es mucho. Yo tomo nota, por ejemplo, de la teoría, la primera que subiste. Yo la primera la miré toda, tomé un poco de nota, porque después me olvido. Sí. Y es importante, es intensa, diríamos. A ver. Sí, por eso decía, lo ideal sería que estos videos que por ahí duran una hora y algo, sean videos más cortos. Claro. O sea, yo sé que el próximo paso es acortar estos videos. Porque a mí me pasa a mí yo tengo configurado el celular con las noticias tengo Motorola, ¿cómo se llama esto? El Google Now, que no sé cómo se llama ahora, que yo paso para el costado y tengo las noticias. Y yo me adhería a deportes que me gustan o clubes que me gustan, de básquet o de fútbol o la selección o lo que sea, y me muestran videos y cuando el video es demasiado largo ya me molesta. Entonces entiendo que estos videos los tengo que acortar. Ponerle algún índice o ese tipo de cosas. Corresponderían, por ejemplo, el primero correspondería a la teoría 1 de Rosendo, más o menos.
Claro, bueno, tengo que ver cómo tiene el cronograma Rosendo y verlo. Y ver cómo es la correlación. Pero en sí los temas que vamos a dar de vuelta, porque estamos, estamos en contacto. Los temas en general son los mismos. De vuelta, tendrá un enfoque de más o menos profundidad. Pero el contenido general son los que están en el programa. Por ejemplo, sí hay una diferencia, no sé cómo lo hará este cuatrimestre, pero una de las cosas que da y que yo no doy es la parte de CD y monitores y ese tipo de cosas. Que yo no la doy. La CD y ya tiende si bien se usa pero tiende a desaparecer, entonces, bueno, nada, ese tipo de cosas. Y una cosa que sí, que todavía no está grabada en la clase y que lo voy a agregar y que eso es un agregado mío y no de Rosendo, es la parte de procesadores gráficos, porque creo que ya a esta altura, en 2021, tenemos que ver procesadores gráficos. Si vamos a ver un procesador si vamos a ver cómo funciona un procesador de una notebook o PC de escritorio, si vamos a ver cómo funciona el procesador de estos bichitos que tenemos todo el día en el bolsillo, en el celular, tenemos que ver cómo es un procesador gráfico o un procesador de una GPU, ¿sí? Así que nada, eso sí, tengo la presentación, la tengo que migrar al formato en el que están estos videos, el estilo, ¿sí? Porque están en un tipo de presentación vieja y fea, entonces tengo que mirarlo a y grabar el video contando un poco. Así que bueno, para cada una de las presentaciones esta está en la presentación de PowerPoint abajo, así que nada, si quieren ir a chusmearla también la tienen ahí disponible, digo, como material de más. De vuelta, esto es como lo doy yo para Pergamino, con Rosendo van a tener encuentros presenciales. ¿Está? Entonces acá van a ver el programa de la materia con los contenidos. Bueno, el cronograma ¿lo ven? Sí. Entiendo que sí, que lo están viendo. Sí, lo estoy mucho viendo. Ah, perfecto. El cronograma que yo lo tengo acá abierto, ¿sí? Esta primera clase de vuelta yo la puse presencial por una cuestión de que quería hablar con ustedes. Bueno, sí. Veamos cuántos somos los que van a venir presencial. Estimo que ya este cuatrimestre van a venir mucho más. Un tiempito más y los fríos desaparecen o tienden a desaparecer, entonces nada, podemos estar más, incluso con las ventanas más abiertas y cuestión de abrigarse un poco más de último. Así que nada, para cumplir con los protocolos que pide la universidad. Así que nada, por eso, ya la semana que viene tenemos presencial y la idea es dar presencial cada 15 días. ¿Está? Sí, acá tienen comisión 2. Y yo lo que voy a hacer es voy a abrir el cronograma de Pergamino. Cronograma de Pergaminos, nada más que para contarles un poco qué es lo que vamos a ver, en la materia, hacer una analogía entre teoría y práctica. Porque es importante que entendamos qué relación hay entre teoría y práctica. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que van a ver en teoría ustedes? No sé si ya algo les comentó Rosendo, pero en la teoría en general lo que vamos a ver es, por un lado vamos a ver dos arquitecturas de computadoras diferentes que son estos dos, modelo von Neumann y modelo Harvard. Modelo von Neumann ya estuvimos hablando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros en Arquitectura 1 ya estuvimos hablando un poco? Ya estuvimos hablando y en un segundito veamos acá. Ya estuvimos hablando y estuvimos viendo que tenía tres partes fundamentales. Por ejemplo, el modelo von Neumann, que era, por un lado, la CPU, que era el procesador, ¿sí? Unidad central de procesamiento, con la unidad aritmética lógica, los registros, la unidad de control. Por otro lado, la memoria y por el otro lado, el sistema de entrada-salida. Son las tres patas de la arquitectura von Neumann. ¿Sí? De vuelta, es una arquitectura de computadora. Y por otro lado van a ver
¿sí? Si no vieron ya la arquitectura Harvard. No sé qué vieron en el primer clase con Rosendo. Vimos las dos. Sí, vimos los dos. Vimos los modelos. ¿Sí? Perfecto. Vieron estos dos modelos y vieron las diferencias entre los dos modelos. Por un lado vieron el modelo Von Neumann con estas tres patas, ¿sí? CPU, memoria principal, sistema de entrada-salida. Y por otro lado vieron el modelo que está por acá, el modelo Harvard. ¿Sí? Vieron esto, decir, bueno, tengo la unidad central de procesamiento, tengo una unidad de memoria RAM, ¿sí? Y una memoria ROM o memoria de instrucciones. Todo eso está dentro de un chip, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Así que vimos circuito integrado. Bueno, adentro de este chip que tengo acá, no sé si llega a ver mi puntero, tengo que instalarme un coso. No. A ver, Boco. A ver si esto me... Déjame un segundito. Pantalla completa, ampliación, cuenta regresiva. No me muestra el puntero. No, quería ver si me mostraba un puntero. ¿Se ve mi mouse? A ver, explorar. ¿Se ve mi mouse? ¿Lo ven? Sí. Sí. Sí, se ve. Este circuito acá, este circuito integrado que está metido en un zócalo, estos cuadraditos acá, que ustedes ven acá, estos cuadraditos que ustedes ven acá, eso es una mini computadora que tiene esa arquitectura Harvard. ¿Qué quiere decir? En este circuito integrado, en este cuadradito, tengo estas tres cosas que Rosendo les contó. Tengo la CPU, la unidad central de procesamiento, tengo la memoria RAM y tengo una memoria RAM donde yo voy a grabar mi programa. Todo en ese tamaño, ¿sí? Esto tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, para que ustedes tomen referencia. ¿Está? Entonces, fíjense que estamos hablando de una arquitectura más de propósito específico. Sí, bueno, yo tengo la arquitectura Von Neumann, que es la arquitectura que tenemos en las computadoras y que incluso tenemos en los celulares. ¿Está? Es una arquitectura Von Neumann, donde ya necesito un sistema operativo para trabajar. Necesito un sistema operativo, tener instalado un sistema operativo que administre todos esos recursos, ¿sí? En cambio acá, yo tengo un circuito integrado al cual le voy a grabar un programa de propósito específico. Ejemplo, un lavarropa, un microondas, ¿sí? Ahí tengo una arquitectura Harvard. Tengo un microcontrolador donde yo le grabo un programa de propósito específico. ¿Para qué? Para que maneje el lavarropa, para que maneje un microondas, para que maneje la radio del auto, ¿sí? Nada más que eso. Si quiero que haga otra cosa, tengo que sacarlo y grabarle otro programa diferente. ¿Está? Y dependiendo de la utilización que yo vaya a tener, va a ser el microcontrolador que ponga, con mayor o menor capacidad. Porque seguramente Rosendo les habló que, bueno, tengo una limitación en cuanto a memoria RAM que tiene cada microcontrolador, dependiendo de si voy a necesitar más o menos, voy a tener definidas más o menos variables en mi programa, voy a necesitar más o menos memoria RAM, memoria para almacenar datos. Y depende de mi programa, qué tan grande sea, cuántas líneas de código va a tener mi programa. Entonces, voy a tener una limitante porque cada microcontrolador tiene un tamaño de memoria de instrucción y un tamaño de memoria de datos, una memoria RAM y una memoria ROM de diferentes tamaños. Tengo que ver si me entra o no me entra en esos tamaños. ¿Está? Entonces, por un lado, vieron esto. Seguramente ya vieron con Rosendo. ¿Está? Después nos metemos en cuanto al procesador. Sí, bueno, ¿de qué manera funciona el procesador y cómo se comunica con el resto de las partes? Vamos a hacer así y así. Que había gente queriendo entrar. Sí, yo tengo acá. Yo tengo el microprocesador y quiero ver de qué manera se comunica con el resto de las partes. ¿Sí? Cómo se comunica con la memoria principal, cómo se comunica con
cómo se comunica con el sistema de entrada-salida. A ver, voy a hacer una especie de resumen, ¿sí? Es una especie de resumen. Entonces, perfecto. ¿Qué dijimos en la arquitectura 1 que pasaba cuando yo instalo un programa? Se instala en disco. Hasta ahí estamos. Yo voy a internet, me descargo un ejecutable, le doy doble clic, se ejecuta. Ese ejecutable, ¿qué sucede? O sea, eso lo descargué al disco. Cuando yo le doy doble clic para ejecutarlo, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía ahí con eso? ¿Cómo hace el procesador para ejecutar eso? Cuando yo le doy doble clic a ese programa, ¿sí?, lo tiene que leer de disco y llevar todas las instrucciones a memoria. ¿Está? O sea, todo lo que tengo en disco lo tiene que llevar a memoria. Entonces, cuando yo le doy doble clic, el procesador tendría que llevar todo lo que tiene el disco, que ahí en ese ejecutable tiene todas las instrucciones que tiene que ejecutar para ese programa, las tendría que llevar a la memoria principal para después hacer esto, ¿sí? Entonces, lo que habíamos visto el cuatrimestre pasado, sí, bueno, ¿qué hace el procesador? Hace un fetch, es decir, va a ir a la memoria principal a buscar la instrucción que tiene que ejecutar, la va a traer, la va a decodificar la unidad de control y después la va a ejecutar la unidad de control o le va a decir a la ALU que la ejecute, dependiendo de lo que tenga que hacer. ¿Está? Entonces, después el procesador, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar otra instrucción en la memoria principal, la va a decodificar, la va a ejecutar. ¿Está? Pero previo a eso, el programa estaba en disco. Entonces, ese programa, para que después el microprocesador lo pueda ir a buscar a memoria, lo tiene que levantar de disco y llevarlo a memoria principal. ¿Quién se encarga de eso? ¿Qué piensan ustedes que de estos test se debería encargar de llevarlo lo de disco a memoria principal? Sí, mira, me equivoco. La CPU. ¿Tiene lógica? Está bien la respuesta, ¿sí? ¿Tiene lógica que la CPU se encargue de transferir datos, de transmitir datos de un dispositivo como el disco a la memoria principal? ¿Tiene lógica que se ocupe de eso? Sí, porque es el que controla todos los procesos. Es el que controla todos los procesos. Pero imagínense que, o sea, tenemos primero, tenemos discos cada vez más grandes, tenemos memorias cada vez más grandes. ¿Sí? Tenemos memoria RAM cada vez más grande. ¿Qué quiere decir? Que si tengo memoria RAM cada vez más grande, cada vez le puedo tirar programas más grandes a la memoria. Si cada vez puedo levantar programas más grandes de disco y llevarlos a la memoria. Ahora bien, ¿tiene sentido que el procesador se encargue de eso? ¿Podría delegar esa tarea? Podría darse la otra. Los registros no van a buscar. ¿Tiene mayor capacidad? No. Los registros lo que hacen son cuentas que le da la ALU. Los registros es una memoria interna del procesador. ¿Está? Imagínense que la CPU, que el procesador, tiene variables ya definidas, o sea, espacio de memoria, donde tienen AX, BX, EX, ya tiene el nombre de la variable usted. Pero es una memoria interna del procesador. Eso es un registro. Es un lugar donde puedo guardar un dato. ¿Está? Ahora bien, ¿se acuerdan de lo que hablamos el cuatrimestre pasado? ¿Qué había acá en esta placa madre? Había algo más de lo que hablamos el cuatrimestre pasado, en esa placa madre. Acá tengo el microprocesador, memoria. ¿Qué dijeron? Perdón. No sé, yo porque lo diga hacia el final, sistema operativo dije. El sistema operativo es un software. La memoria caché.
Está cerca. No, la memoria caché está dentro del procesador. Pero fíjense, no es la BIOS, exactamente lo que dijo ahí Ignacio. El chipset. ¿Se acuerdan que el cuatrimestre pasado hablamos de puente norte y puente sur? ¿Sí? No se acuerdan. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? Esto que este disipador hermoso que está acá. ¿Por qué cuando yo voy a comprar, no sé si armaron alguna computadora de escritorio, pero cuando voy a armar una computadora de escritorio digo, bueno, perfecto. ¿Qué micro? Lo primero que definimos por defecto, y creo que la mayoría, es el micro que vamos a poner. ¿Sí? Lo primero que miramos es qué micro queremos poner. O por lo general, o qué memoria queremos poner. Y por otro lado, vamos o sea, miramos el micro, y bueno, y el micro, después ese micro lo tengo que poner en alguna mother. Y después cuando yo voy a comprar la mother, ¿sí? La placa madre, tengo que ver que tenga el mismo chipset del microprocesador que le voy a poner. ¿Por qué sucede eso? No tiene ningún sentido que el procesador gaste la mayoría de su tiempo transmitiendo datos de disco a memoria RAM. No tiene sentido. Entonces, ¿qué va a hacer el microprocesador? Le va a denegar, ¿sí? A ese puente norte, decir, mirá, que administre la entrada-salida, le va a decir, mirá, tengo que transmitir este dato de esta posición del disco, empieza en esta posición del disco, o de esta posición a esta posición. Todos estos datos necesito transmitirlos a la memoria RAM. Una vez que termine, avísame. Cuando termines, avísame. Entonces, el procesador, ¿qué hace? Le dice a este chip, a este módulo de entrada-salida, le va a decir, mirá, necesito que me transmita esto. Una vez que terminás, avísame, y mientras tanto yo me voy a hacer otra cosa. Entonces, el procesador sigue procesando y hay alguien que se encarga de hacer esas transferencias de datos. Y una vez que hace esa transferencia de datos, interrumpe al procesador y le dice, mirá, terminé. ¿Sabés dónde te dejé los datos que vos me pediste? Están a partir de esta dirección de memoria. Y esa dirección de memoria se la deja en un registro específico del procesador, que sabe el procesador que tiene que ir ahí a buscar la dirección de memoria donde tiene las instrucciones del programa. ¿Está? Entonces, la idea acá ya es, en la arquitectura es tratar de entender cómo es el funcionamiento interno de la computadora. Cada una de estas partes que nosotros conocemos y que por ahí vemos a la hora de o comprar una notebook, o armar una computadora de escritorio, o comprar una computadora de escritorio ya armada, son, bueno, entendamos qué es lo que sucede ahí atrás, entendamos qué pasa ahí. Entonces, la idea de acá es ver un poco qué pasa con el procesador, cuáles son las partes del procesador, qué pasa con los registros del procesador, qué registros tiene el procesador para ir a buscar datos a memoria, ir a buscar datos, o sea, recibir datos de memoria, ese tipo de cosas, ya más a nivel de funcionamiento. ¿Está? Y por otro lado, sí, nos vamos a meter acá. Ya vieron arquitectura de computadora. Y después acá nos metemos en arquitectura, ¿sí? De vuelta, esto lo van a ver con Rosendo también. O sea, yo uso el programa de Pergamino, pero es lo mismo. ¿Sí? Después van a ver con Rosendo esto, arquitectura RISC y CISC. Arquitectura RISC y CISC. ¿Qué es eso? Es arquitectura del procesador. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es la arquitectura del procesador? Como los que tenemos en las notebooks, en una PC de escritorio, y cómo es la arquitectura de los procesadores que tenemos, por ejemplo, que tenemos todos los días en el bolsillo, ¿sí? En el celular, o que tenemos la mayoría del día en la mano. ¿Está? ¿Cómo es esa arquitectura? Seguramente escucharon hablar de ARM por ahí, si les gusta leer y eso. Sobre tecnología, eso, escucharon hablar de ARM, escucharon hablar de x86. Bueno, estamos hablando de arquitectura de procesador, solamente del procesador, no de toda la computadora, del procesador. Y vamos a ver, ¿sí?, qué conjunto de instrucciones tiene cada una de estas arquitecturas. Bueno, vamos a ver el conjunto de instrucciones reducido y el conjunto de instrucciones complejo.
Hasta ahora en la práctica lo que vimos fue este modelo de instrucciones, o esta arquitectura de instrucciones, ¿sí? Este conjunto, este set de instrucciones complejo. Con los dos modelos puedo hacer exactamente lo mismo. Si no es que uno, que porque tiene instrucciones más complejas, puedo hacer más cosas que en el simple, ¿sí? Fíjense que todo lo que hacemos o la mayoría de las cosas que hacemos en una notebook la podemos hacer en el celular, ¿sí? O sea, puedo ver video, puedo manejar audio, imágenes, pantallas táctiles, todo, o sea, puedo hacer lo mismo, puedo programar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La arquitectura CISC, después lo van a ver, la CISC tiene un conjunto de instrucciones más complejo. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de las cosas, de las instrucciones que nosotros vamos a escribir, del código que vamos a escribir, después tiene un correlato de hardware detrás que tiene un montón de pasos. En el cambio, en el reducido son instrucciones más simples. Entonces, si tengo una instrucción más simple, lo que quiere decir es que, bueno, la complejidad se la tengo que dar yo desde el lado del software. ¿Está? El complejo me resuelve un montón de cosas, el reducido tengo que darle una vuelta de rosca más en cuanto a la programación, en cuanto al software a la hora de escribir el código. ¿Puedo hacer lo mismo? Puedo hacer lo mismo. Ahora bien, decir, bueno, pero ¿por qué todos los procesadores no tienen esta arquitectura que es más compleja? O sea, ¿por qué no tiene esta arquitectura y le resuelven el problema del programador? Porque esta arquitectura, al tener instrucciones más simples, si tengo instrucciones más simples, quiere decir que el hardware es más simple. Y si el hardware es más simple, ¿se acuerdan lo que vimos en arquitectura 1? Que todo lo que está implementado en el hardware, todas las cosas que se ejecutan en el hardware, están armadas con compuertas lógicas, combinación de compuertas lógicas, que en el fondo eran transistores, ¿sí? Pero son compuertas lógicas y en el fondo son transistores. ¿Qué quiere decir? Que si tengo menos transistores, adentro del microprocesador tengo menos transistores, el consumo de energía que voy a tener va a ser menor. Por eso es que tengo un conjunto de instrucciones reducidos y estos procesadores ARM en los celulares, e incluso las notebooks están yendo a estos procesadores ARM. ¿Por qué? Porque tienen menor consumo de energía. Que con menor consumo de energía es la batería me dura más. ¿Está? Entonces, y acá voy a parar un cachito. ¿Por qué? Porque esto que vimos acá es lo que nosotros vamos a utilizar en la práctica. ¿Está? ¿Qué es lo que vamos a ver en la práctica? En la primera parte vamos a seguir trabajando con este modelo von Neumann y esta arquitectura CISC, ¿sí? Y esta arquitectura CISC de instrucciones, donde vamos a ver un assembler, ¿tá? Vamos a ver el assembler con este conjunto de instrucciones complejos dentro de la arquitectura von Neumann. ¿Está? La arquitectura von Neumann con este procesador, ¿está? Porque puedo tener arquitectura von Neumann con un procesador ARM, el celular, ¿está? Celular tengo un modelo von Neumann con una arquitectura de computadora von Neumann y una arquitectura de procesador ARM, ¿sí? Puedo tener combinación de esas cosas. Entonces, nosotros vamos a ver una arquitectura de computadora von Neumann con un procesador x86. Vamos a trabajar en esa primera parte con ese assembler. ¿Qué assembler es? El que veníamos trabajando en arquitectura 1. ¿Está? Y en una segunda parte lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con una arquitectura de computadora hardware y con un conjunto de instrucciones reducido. ¿Está? Con un procesador que tenga esta arquitectura de instrucciones reducidas. Entonces, esas son las dos cosas que vamos a ver. Vamos a ver dos assemblers diferentes. Y el objetivo también es ver cómo, perfecto, yo escribo assembler acá, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, y vamos a seguir dándole vuelta de rosca. Y después cuando migremos a vamos a ver que, bueno,
la cantidad de instrucciones que tenía en el otro ya se redujeron y incluso la cantidad de registros. Vamos a ver que acá teníamos AX, BX, CX, teníamos un montón de registros. Acá se reduce a 3 registros que vamos a utilizar. 2 que ya están definidos y un registro W. Ya no vamos a tener AX, BX, CX, DX como teníamos antes, vamos a tener un solo registro. Entonces con ese solo registro nos vamos a tener que amacar para trabajar. Entonces nada, el objetivo es ver en la práctica 2 arquitecturas de computadora distintas con 2 arquitecturas de procesadores distintos. ¿Está? Ese es el objetivo de la práctica. Y esa es la correlación que tiene con la teoría. ¿Cuál es la ventaja, sí, que vamos a tener en cuanto a la práctica? Me miro al cronograma de ustedes, así lo ven. Un segundo. ¿Cuál es la ventaja? Vamos a trabajar con trabajos prácticos. La idea es que ustedes puedan. Nosotros les vamos a dar un enunciado y ustedes van a tener que escribir un programa y van a tener que funcionar. ¿Por qué? Porque la idea es dar assembler donde ustedes puedan leer un dato por teclado y mostrar un dato por pantalla. Entonces, yo puedo leer el teclado y mostrar por pantalla desde assembler. Yo les puedo pedir un programa que resuelva alguna cosa puntual. Y ese es el objetivo, que ustedes durante este cuatrimestre, en lugar de hacer un examen escrito en papel y que tengan que escribir código en papel o en una plataforma, que es, desde mi punto de vista, tedioso y molesto y obviamente siempre en papel funciona todo, la idea es que ustedes puedan trabajar de a dos y nosotros le vamos a dar un enunciado puntual y lo que van a tener que hacer es entregar ese programa funcionando. Entonces nosotros lo vamos a recibir y obviamente vamos a tratar de romperlo, ¿sí? Vamos a tratar de que falle en algún lado. Y de paso nos entretenemos un rato. No, pero creo que es mucho más entretenido para ustedes que tengan que resolver un programa y que tenga que estar funcionando a que tener que evaluarlos con un examen. Entonces la idea es que vayan, sí, pensando en agruparse de a dos para trabajar y después les vamos a asignar enunciados para que trabajen con esos enunciados, ¿sí? Y que lo puedan entregar. Ahí está la semana del 4, sería el 6 del 10 creo que cae. ¿Está? El primer trabajo, y después en la segunda parte ya vamos a trabajar con un microcontrolador puntual, que es el PIC 16F84, y después vamos a trabajar con otro PIC que tienen especificaciones distintas, ¿sí? Bueno, acá ya tengo más memoria de datos y más memoria de programa, y la idea es trabajar con este Proteus que donde vamos a simular un circuito donde ustedes tengan pulsadores. Piensen, miren, en el lavarropa tengo botones, y donde yo tenga botones o pulsadores y un display de 7 segmentos. Display de 7 segmentos es lo que ven en el lavarropa o en el microondas o que ven en la calculadora científica. Ese es el display de 7 segmentos. Así que la idea es que también tengan ahí una interacción y que puedan grabar un programa que ustedes hicieron, grabarlo en un microcontrolador, si bien con un simulador, pero grabarlo, o sea, simular lo mismo que sucede en la realidad y que después lo puedan probar y que tenga que funcionar, ¿sí? Así que eso es un poco lo que vamos a ver en la práctica. Y el correlato de vuelta, el correlato con la teoría es, vamos a ver 2 sets de instrucciones diferentes para 2 arquitecturas de computadoras diferentes, ¿sí? 2 arquitecturas, en el fondo son 2 arquitecturas de procesador diferentes en 2 arquitecturas de computadora diferentes. ¿Está? Hasta ahí vamos. ¿Quedó claro qué es lo que vamos a ver en la práctica? Sí. Después en la teoría, seguramente, o sea, en la teoría vamos a ver la parte de memoria. En mi caso yo la tengo dividida en 2 partes porque era largo, porque ya hablamos de memoria RAM, o sea, tengo que hablar de memoria RAM y la interacción memoria ROM o discos, porque ya tenemos los discos
viejos y los discos SSD, que son los nuevos, viejos entre comillas, porque todavía se siguen usando, discos SSD y memoria caché, ¿está? Memoria caché, después la parte de buses, que seguramente van a ver, y después la parte de entrada-salida, esto que hablábamos, bueno, perfecto. El procesador delega en la parte del sistema de entradas-salidas ese tipo de cosas como transmitir datos de un lugar a otro y no pierde tiempo en eso, ¿está? Y vamos a ver esos diferentes modelos que había, donde antes se ocupaba el procesador y ahora ya no se ocupa más el procesador. Después, ¿cuál es la diferencia entre un multiprocesador? Sí, bueno, una máquina donde tenemos un procesador con múltiples núcleos y donde tengo una máquina con múltiples procesadores que a su vez tienen múltiples núcleos, sí, que son las múltiples computadoras, o una multicomputadora puede ser varias computadoras conectadas por red. Entonces yo tengo que ejecutar algo que requiere de mucho procesamiento, armo una red de computadoras y tiro ese proceso a correr. Entonces se me cae una máquina de la red, el sistema sigue funcionando, que es un poco lo que tienen la mayoría de los servidores, ¿sí? Tengo un servidor y tengo réplicas, o son varios servidores trabajando en conjunto. Y por último, bueno, que esto sí lo agrego yo, es la parte de procesadores gráficos. Cuando ustedes, si lo quieren ir a chusmear, nada, les aviso para que los vean. La parte de procesadores gráficos y cuál es la diferencia del procesador gráfico con el procesador tradicional. Y por qué es tan bueno el procesador gráfico para la parte de procesamiento de imágenes y video y para la parte de toda esta que está en auge de inteligencia artificial. ¿Por qué usamos esos procesadores gráficos para ese tipo de cosas? Entonces, la idea es ver que la potencia o sea, la posibilidad de paralelismo que me da es muy grande. Ahora bien, no todo es paralelizable, por eso siguen los procesadores tradicionales, si no todos serían procesadores gráficos. Entonces, no todos los programas se pueden paralelizar. ¿Sí? Después ustedes se van a estar metiendo más en la parte de programación y van a ver que bueno, hay cosas que se hacen de manera secuencial. Primero te hace esto, después esto, después esto, después esto. No lo puedo hacer de manera paralela. ¿Qué tiene de diferente entonces el procesamiento de video o el procesamiento de una imagen con un programa tradicional? Que en una imagen, a ver, piensen, y no me quiero extender porque yo me engancho ahora. Piensen ustedes una imagen, seguramente lo han usado la mayoría. Los filtros, algún filtro de Instagram, ¿sí? Le han aplicado algún filtro a alguna imagen. Ustedes, seguramente. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí. Bueno. Entonces yo tengo, a ver, esperen. Fátima. Vale. A ver si puedo. A ver. Sí, a ver, para que se vea, voy a agarrar esto, el honguito este. ¿Sí? Una imagen en el fondo es una matriz. ¿Sí? Yo lo puedo ver como una matriz. O sea, ¿vieron matemáticas? ¿Vieron matrices? Sí, en álgebra. ¿Sí? ¿Vieron en álgebra? ¿Vieron matrices? ¿Sí? ¿Vieron multiplicación y suma de matrices? Sí, también. Bueno, el producto escalar o el producto vectorial, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, eso es lo que están haciendo ustedes cuando están aplicando un filtro de Instagram. ¿Está? O sea, tengo una imagen que es una matriz. ¿Una matriz de qué? De números. Que en el fondo yo tengo una combinación de números que me dan un color. ¿Sí? Si la imagen es en escala de grises, como lo tengo acá, a ver. No, tengo color. Imagínense que está ahí, a ver, vamos a buscar. Bueno,
A ver, esto es, en el fondo son 3 matrices, donde tengo, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos en arquitectura 1 RGB? Que con la combinación de R, G y B, o sea, rojo, verde y azul, arma un color. ¿Ah? Teoría de color. ¿Sí? Entonces, en el fondo es una matriz. En el fondo es una matriz de números. ¿Qué estaba viendo acá? Acá. ¿Sí? Acá. En el fondo yo tengo una matriz de números. Esta imagen siempre es muy utilizada. La imagen de Lena. Entonces, en el fondo yo tengo una matriz. Yo tengo una matriz donde cada uno de estos cuadraditos que son los píxeles es un número, en el fondo es un número. ¿Está? Entonces, ¿qué ventaja, qué hago cuando aplico un filtro? Un filtro de Instagram. Estoy usando una máscara por lo general que tiene 3x3 píxeles, que tiene una combinación de valores específica dependiendo de lo que yo quiera filtrar. Si yo le quiero suavizar la imagen, si quiero resaltar los bordes, si quiero aumentar el contraste que tengo en la imagen, ¿está? Entonces, en base a eso va a ser el filtro que le aplique. ¿Qué es el filtro? Es multiplicación y suma de matrices. ¿Está? En el fondo es multiplicación y suma de matrices. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene eso que hace que sea más paralelizable que algo secuencial? Que bueno, al yo tener una matriz de píxeles, la imagen ser una matriz, la función matemática que tengo que aplicar, porque en el fondo es una función matemática, es multiplicar y sumar. Esa multiplicación y suma es siempre la misma para todos los píxeles de la imagen. Entonces, fíjense que la función es la misma, lo único que cambia es el dato sobre el cual lo aplico. ¿Está? Entonces, yo eso lo puedo paralelizar porque lo puedo estar aplicando sobre el píxel 1, sobre el píxel 2, sobre el píxel 3, todo en paralelo, porque una cosa no me afecta en la otra. No me afecta en lo más mínimo en la otra. Entonces, fíjense que lo puedo paralelizar muy fácil. Pero es por eso que lo aplico a procesamiento de imágenes, lo aplico a procesamiento de video y lo aplico a inteligencia artificial. ¿Por qué inteligencia artificial? Porque en inteligencia artificial, seguramente escucharon hablar de redes neuronales, que están muy de moda el término ahora, ¿sí? La parte de redes neuronales o deep learning, ¿han escuchado hablar? Lo que hace es eso. En el fondo, las redes neuronales es matemática, son funciones matemáticas. Entonces, es la misma función matemática sobre datos de entrada diferentes. Los datos de entrada con los que yo quiero entrenar un algoritmo para que aprenda algo puntual. Entonces, tiene esa ventaja el procesador gráfico que me permite paralelizar. ¿Por qué? Porque la función matemática siempre es la misma y la aplico sobre datos diferentes y esos datos diferentes no tienen correlación con los otros. Un píxel la modificación de un píxel no afecta al píxel siguiente. Entonces, lo puedo aplicar y lo puedo hacer de manera paralela muy fácil. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Por qué se puede paralizar? Bueno, la idea es contarles un poco eso y cómo es el procesador por dentro. ¿Está? Si alguno se metió en la parte de videojuegos, los núcleos CUDA y ese tipo de cosas. ¿Cómo funciona? Y ahí viene la parte de que te sirve más tener muchos núcleos poco potentes para ese tipo de cálculo que pocos muy potentes, ¿no? Para que sean todos paralelos. Claro, bueno, ahí hay que ver. Y después, bueno, una de las cosas que no mencioné, que yo lo pongo acá, es las métricas, ¿sí? La parte de métricas en cuanto a ver, acá, esto es, sí, la parte de métricas, sí, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo decir que un procesador es mejor que otro? ¿Puedo decir que un procesador es mejor que otro? Bueno, ¿y cuáles son las medidas básicas que uso para determinar que un procesador es mejor que otro? Bueno, puedo medir la performance, es decir, bueno, cuál es la velocidad, la frecuencia de trabajo del procesador. Puedo hablar de tasa de ejecución de instrucciones. Ahora bien, un procesador puede ser muy bueno, y ahí vemos que las medidas de performance son complicadas, porque un procesador puede ser muy bueno para
hacer cálculos en punto flotante y ser muy malo para procesar otro tipo de cosas. Y otro profesor es muy bueno procesando ese otro tipo de cosas y es muy malo haciendo cálculos de punto flotante. Entonces, puedo decir que un profesor es mejor que otro. Y bueno, y tengo que mirar las características y tengo que mirar a ver qué es lo que quiero yo, qué es lo que estoy buscando del profesor. Y por acá abajo yo había puesto, después si quieren se descargan los cosas. Ah, no, está acá. ¿Dónde está? No, entonces está acá, a ver. Acá. Y ya no lo aburro más con esto. Acá está. ¿Dónde lo metí? Acá, ¿sí? Porque habla de un poco de los núcleos y los hilos, que seguramente escucharon hablar. Sí, bueno, ¿qué pasa? Tengo 4 núcleos, pero en realidad es como si tuviera... cada núcleo tiene tantos hilos, bueno, que son los núcleos de los hilos. Entonces, acá lo que buscaba es, o sea, hagamos una comparación. ¿Qué procesador es mejor que... ¿Cuál es mejor que otro? Y bueno, y puedo mirar que bueno, acá veo cuando hago esto es lo que tiene, lo saqué de la página de Intel, ¿sí? Más abajo estaba el enlace. Sí, bueno, fíjense que tengo un core, por ejemplo, un Core i7, este último, ¿sí? Donde la frecuencia de trabajo máxima es menor que la frecuencia de trabajo de un Core i5 de una generación mayor. Entonces, bueno, a ver, no siempre mirar el número que acompaña la I me determina qué procesador es mejor que otro, ¿sí? Tengo que mirar qué pasa. Bueno, fíjense, este tiene una caché de 9 megas, este tiene una caché de 4 megas. Bueno, fíjense, la velocidad del bus, ¿está? Mirá, yo tengo una velocidad de bus que es mucho mayor que la velocidad del bus de un Core i7. ¿Está? Bueno, ese tipo de cosas las tengo que mirar. Y ahora, perfecto. Y fíjense ¿sí? Tiene un menor consumo, ¿sí? Un menor consumo que este. Es decir, bueno, si este tiene menor consumo, quiere decir que menor consumo energético, lo que quiere decir que el procesador está armado de otra manera que hace que consuma menos energía. Y si consume menos energía, el procesador va a gastar menos batería. ¿Está? Entonces, bueno, puedo mirar ese tipo de cosas a la hora de, fíjense que la frecuencia de trabajo mínima es muy baja. Si yo no requiero mucha frecuencia, si yo no quiero castigar al coso para que iba a trabajar a 2,3 GHz, si yo a 1,5 me alcanza para lo que estoy procesando. ¿Está? Entonces, puedo trabajar a una menor frecuencia y eso hace que tenga menor consumo. Nada, bueno, ese tipo de cosas las puedo mirar y analizar. No es solamente mirar la frecuencia o el clock, la frecuencia a la que trabajamos. Cuanto más frecuencia, mejor. Y no necesariamente, depende de lo que estoy buscando. ¿Está? O el balance que esté buscando. Entonces, nada, puedo mirar ese tipo de cosas. Fíjense que este Core i5, por ejemplo, se soporta más memoria, 128 GB de memoria. Y este Core i5 es 64 y el Core i7 32. ¿Está? Ahora, fíjense, y el DDR con el que trabaja es de menor frecuencia que este y que este. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que puedo mirar. Y por otro lado, la cantidad de núcleos, fíjense que en este Core i5 en particular tengo 6 núcleos reales, con 6 threads. Después vayan si quieren y chumben un poco eso. Sí, bueno, este tengo 4 núcleos con 8 hilos. Bueno, este tengo 2 núcleos. Y un Core i7, pero tiene 2 núcleos. ¿Está? Bueno, entonces la idea es tratar de entender qué sucede ahí, qué pasa ahí. Siempre el objetivo es tratemos de entender qué es lo que pasa dentro de la computadora, tener más herramientas para tratar de entender qué hay ahí, cómo funciona, qué tengo que mirar, qué tiene que ver, qué significan estos números de núcleo y estos números de hilo, qué tiene que ver la frecuencia de trabajo.
y ese tipo de cosas. ¿Está? No los aburro más con teoría, perdón, me engancho y me pongo a hablar. Eso con respecto a la teoría. Con respecto a la práctica, lo que les decía, cierro. Con respecto a la práctica, la idea de hoy es hacer un repaso de la parte de variables. Al igual que en el cuatrimestre anterior, lo que hice fue le subí videos. ¿Está? Tienen subidos videos de apoyo a lo que hablábamos al principio. Son videos de apoyo a lo que vayamos viendo y a la duda que tengan. La idea es que puedan ir mirando los videos, que puedan tratar de ponerse a trabajar con los videos, ponerse a trabajar con la práctica, y esta vez vamos a tener más encuentros presenciales, así que sacarse todas las dudas en los encuentros que tengamos, virtuales o presenciales, y el que esté virtual, preguntar. No sirve de nada que se queden con dudas. ¿Está? Y no, de vuelta, no lleguen una semana antes de entregar el trabajo con que saben la mitad de las cosas, porque después sí se van a agarrar la cabeza porque no van a poder hacer andar nada. ¿Está? Entonces la idea es que se puedan poner. Acá tienen todos. Lo que hice fue, les muestro para que vean. Si entran acá en el canal, siguen las listas, tienen acá una lista que es esta, ¿sí? Donde tienen todos los videos de práctica. ¿Está? Están todos los videos de prácticas uno detrás del otro, para que les quede ordenadito. Y bueno, los de teoría están acá, pero bueno, eso se los chumean si les interesa. Nada, vamos a tener 4 trabajos prácticos y bueno, las clases como la de hoy las voy a estar subiendo acá en el video de clase. Se fijan, el TP1 arranca con lo último que estaba en el TP4 de arquitectura 1. ¿Está? Si miran acá, va a arrancar en principio con la parte de memoria y direccionamiento. ¿Qué me interesa ver? ¿Sí? ¿Qué me interesa ver ahora? Es veamos un repaso de lo que vimos hasta ahora, incluso lo de variables. Algo de memoria y direccionamiento habíamos mencionado, pero vamos a hacer un repaso de la primera parte, y así pueden para la semana que viene, ponerse a mirar. Fíjense que acá tienen variables más ejecución paso a paso en el EMU, en el debug, y tienen la parte de memoria segmentada. Para la semana que viene, sí, vamos a ver la parte de memoria y direccionamiento. Entonces, vayan y miren ese video y tratemos de sacar todas las dudas que haga falta y reveamos lo que haga falta. ¿Sí? La idea es trabajar con las dos cosas. De vuelta, la semana que viene vamos a estar de manera presencial, con los que puedan ir presencial, los que no vamos a estar conectados de manera virtual, ¿sí? O sea, de todas maneras yo voy a estar conectado, voy a estar desde la facultad, voy a estar conectado para los que no puedan asistir de manera presencial. Así que la idea ahora es que podamos ver en el EMU un repaso, ¿sí? Algo ya lo vimos. Es un repaso de lo que ya vimos en arquitectura 1, pero creo que no va a venir mal que lo veamos. ¿Está? Acá vamos a hacer así. Creo que algo de esto ya habíamos visto, lo vamos a volver a repasar. Repasar que, bueno, volvamos a ver cómo era la definición de variables. ¿Se acuerdan cómo era la definición de variables? La definición de variables tengo nombre, tamaño y valor inicial. Volvemos otra vez al assembler que veíamos usar. Un consejo, por favor vayan a trabajar directamente sobre el emulador. ¿Sí? Escriban el código sobre el emulador y pruébenlo. Pruébenlo. ¿Por qué? Porque ya la idea es trabajar directamente acá y trabajar como corresponde. Profe, ¿hay algún link para descargarlo en la plataforma? No
No, pero te lo paso, o alguno que lo pase por acá, o lo busco en el grupo, creo que lo había pasado en su momento. Si no, lo busco y te lo paso, digo. No. Les decía, tenemos partes bien definidas del programa, lo tienen. Otra de las cosas que me olvidé decirte acá, de decirles, acá tienen un hacer una guía de estudio. No sé si lo vieron el cuatrimestre pasado, pero acá tienen todo lo que vamos a ver en la práctica. ¿Está? En este apunte tienen todo lo que vamos a ver en la práctica. De vuelta, entiendo que ustedes están familiarizados con el video, nada. Para los que nos acostumbramos al texto, está también en texto. Les voy a pedir un favor enorme: si van a trabajar con esto, no busquen de manera secuencial así, buscando y leyendo, ¿sí? Control F y buscan lo que ustedes quieran, ¿sí? Memoria, por ejemplo. ¿Está? Entonces busquen palabras claves, como buscan en cosas. ¿Está? Acá tienen la parte de registro, algunas instrucciones, y la parte de memoria que está más acá, ¿sí? Memoria y variables, como es la parte de organización de memoria. Todo lo que van a ver en ese video de memoria segmentada, ¿sí? Lo tienen acá, ¿sí? Ahora igual le voy a hacer una mención al respecto, pero bueno. Les decía, ahí incluso tienen una parte donde tienen una porción de código, así acá, todo. Tienen un código ya armado. Si no, ahora yo les paso que tienen acá. Entonces tienen, sí, tenemos estas tres partes. De acá, debajo del punto data, definimos las variables que nosotros queremos. Después, debajo del punto código, vamos a tener una etiqueta inicial. Yo le puse inicio. Ustedes pónganle lo que quieran. Y abajo y la misma etiqueta que pusieron arriba. Si pusieron inicio, ponen inicio. ¿Está? Y después tenemos dos partes más que van sí o sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto y esto que está acá abajo? ¿Sí? ¿Qué son estas dos primeras instrucciones? ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, cuando yo ejecuto un programa, ese programa se levanta en memoria principal. Entonces, cuando yo ejecuto mi programa, el profesor le dice, léeme esto de disco y llevame la memoria, ¿sí? Puedo enterarte, el módulo de entrada, salida. Hace eso, lo interrumpe el profesor, le dice, mira, perfecto, ya terminé, ¿sí? Entonces, en ese proceso, o sea, ese módulo de entrada-salida, ¿sí? El que le dice dónde o cuál es la porción de memoria que se le asigna a ese programa, en el fondo es el sistema operativo. ¿Qué quiere decir? El sistema operativo va a ser el que administre la memoria. Sí, bueno, el módulo de entrada-salida es un hardware, no tiene procesamiento, solamente sabe ejecutar ciertas cosas, pero no puede tomar decisiones. Entonces, el sistema operativo es el que le va a decir, mirá, perfecto, para este programa tenés esta porción de la memoria principal asignada a ese programa que vos querés ejecutar y querés levantar de disco y poner en memoria. Entonces, se le llama eso memoria segmentada. De vuelta, tienen un video y... ¿Dónde está? El dibujito estaba por acá. No, más arriba. Acá. ¿Sí? Es decir, bueno, perfecto. Tengo una porción de memoria asignada para mi programa. Y dentro de esa porción de memoria se divide en partes o segmentos. Donde en una parte o segmento voy a tener el código, en otra parte o segmento voy a tener las variables, o sea, mis datos, y en otra parte o segmento vamos a tener, por ejemplo, la pila, que es una memoria de intercambio. Después la vamos a ver, no quiero... Pero sí es importante son esos dos segmentos. Por un lado, de vuelta, de la porción de memoria, de toda la memoria RAM que tengo, me asignan una porción de memoria para mi programa. De esa porción de memoria se divide el segmento. En una parte voy a tener el código y en otra parte voy a tener las variables. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas dos instrucciones? Le estamos pidiendo al procesador, decime
dónde van a estar las variables. A partir de qué dirección de la memoria, de toda la memoria principal, empiezan las variables. Están las variables guardadas. ¿Sí? ¿Qué variables? Las que definí acá arriba. ¿Está? Las que definí acá arriba. Entonces, lo que hacemos es inicializar ese DS, que es un registro, es el data segment, el segmento de datos, que ahí vamos a tener guardado en qué dirección de memoria, empiezan las variables que definí acá arriba. ¿Está? Entonces, ¿qué es una variable en el fondo? Una variable es un nombre que le ponemos a una posición de memoria, que a priori no la sabemos, sino que va a ser después que se va a reemplazar este nombre por la dirección de memoria donde se va a guardar realmente el dato. ¿Sí? Pero para no tener que acordarme y no tener que saber de antemano en qué posición de memoria van a estar guardados mis datos, porque no lo puedo saber, porque me lo da el sistema operativo, porque depende de qué otros programas estén ejecutando, es que, nada, yo le pongo un nombre y eso cuando yo lo compilo, ¿sí? Transformo el código a un ejecutable, se convierte, ¿está? Entonces, lo que estoy haciendo es pidiéndole, decime dónde va a estar ese segmento de datos. ¿Por qué? Porque este registro después lo va a utilizar internamente el procesador, este registro lo va a utilizar para acceder a cada una de las variables. Ahora lo vamos a ver. Y por otro lado, estas dos instrucciones, porque no tengo un exit 0, en Python no, ¿vieron Python ustedes? No sé si hay un exit que diga, bueno, acá terminó el programa, sino simplemente termina. En C++ tenemos el return 0, ese puede ser. Bueno, eso. Acá, ¿cómo le digo yo al procesador? Mirá, este programa terminó. Despreocupate que acá terminó el programa, liberá todos los recursos que tenga y no me va a tener que ejecutar más. De alguna manera, el programa le tiene que indicar al procesador que no vaya a buscar más direcciones de memoria porque el programa terminó. ¿Está? ¿De qué manera lo hago? Con estas dos instrucciones. ¿Sí? Cuando yo le mando una señal de interrupción al procesador, el procesador, ¿qué va a hacer? Va a mirar qué valor, qué número tiene adentro del registro X. Y en base a eso va a saber si el programa terminó, si tiene que hacer otra cosa, si tiene que leer por teclado, si tiene que mostrar por pantalla. Entonces, no tengo una función exit 0 o lo que sea. Se lo tengo que indicar así, ¿de qué manera? Mandándole una señal de interrupción. Sí, interrumpí acá la ejecución del programa porque terminó. ¿Está? Hasta ahí está. Ahora bien, cuando yo lo voy a que le pongo acá a emular, acá fíjense que tengo dos opciones. Una es compilar, es decir, bueno, fíjense que acá me está generando un exe, un ejecutable. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Transformó todo a un lenguaje que entienda. ¿Se acuerdan las diferentes capas del modelo multinivel? ¿Vieron el modelo multinivel? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno. El operativo, lenguaje de máquina, eso. Claro, exactamente. Entonces, fíjense, nosotros estamos acá por arriba del sistema operativo. ¿Sí? Nosotros generamos un ejecutable que se va a ejecutar sobre ese sistema operativo. Lo entiende el sistema operativo, después el sistema operativo lo va a convertir a 0 y 1, en el fondo. ¿Está? Pero bueno, nada, eso sucede. Cuando yo le doy emular, compila primero, genera un ejecutable, ese ejecutable está en un archivo temporal, que después cuando yo cierro se borra, ¿tá? Pero se genera el ejecutable. Y lo ejecuta, se genera el ejecutable temporal y lo ejecuta, ¿está? Sí, fíjense que acá en el nombre dice 02 aritmética con registros.exe, ¿está? Es ejecutable. Ahora bien, sí. Cuando nosotros generamos un código en lenguaje de alto nivel, Sí. ¿pasar por este programa? O sea, yo sé que tiene un compilador, si se puede, no me acuerdo si se llama así,
¿Va a pasar a este lenguaje o pasa directamente ya al de 1 y 0? Sí, pero vos tenés un compilador, que ese compilador fue escrito en Assembler, ¿está? Es decir, vos programás, por ejemplo, en C o en C++, que no me acuerdo, o sea, C++, o sea, creo. Entonces, C++ tiene toda una implementación de atrás en Assembler para que vos cuando escribas una función, esa función después tiene que estar implementada en algún lado. Y en el fondo pasa por el Assembler, ¿sí? No hay nadie para ingresar a Dante. Al menos, decirle que intente de nuevo. Sí, después ustedes van a tener una materia que se llama lenguajes y compiladores, una cosa así, en la carrera, donde ahí van a ver y van a volver otra vez a ver algo de Assembler. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo quiero armar mi propio lenguaje de programación, va a tener que tener ciertas reglas. Y en el fondo termino ejecutando esto, Assembler. ¿Está? Yo me puedo basar en otro lenguaje, como Python, que creo que está basado en C++, o Java, Java está basado en C++, creo, Python, no me acuerdo. Pero en el fondo vos tenés que pasar sí o sí por el Assembler, por este lenguaje de más bajo nivel que tienen las computadoras. ¿Está? Incluso después, si llegamos a ver, quiero que veamos cómo es, por ejemplo, la interacción entre un lenguaje C. Yo puedo escribir una librería en Assembler y llamarla desde C. ¿Sí? A ver, ¿qué en el fondo es lo que hacen los drivers? ¿Tá? Yo tengo un driver que está escrito en el lenguaje de bajo nivel con el set de instrucciones que entiende la placa que estoy poniendo. Llámese GPU, llámese placa de red. Pasa que ya se hizo tan genérico que antes había que instalar los drivers de la placa de red. Ahora ya no. Pero en el fondo es eso. Bueno, el lenguaje es el que entiende el coso, que en el fondo se convierten en ceros y unos. Entonces yo después le pego una DLL o a un driver puntual con instrucciones más amigables, pero en el fondo tiene que estar implementado en el lenguaje que entiende el fierro en sí. En el caso de el fierro del procesador. ¿Se entiende? ¿Está? Sí, muchas gracias. Pero está bueno que pregunten, que se saquen las dudas, ¿sí? No se queden con dudas. Me acuerdo en Pergamino surgió también algo relacionado con la parte de procesadores gráficos. Está bueno, la idea es que pregunten y que se saquen dudas. Y si tratar de llevar siempre a la realidad, o sea, linkearlo con la realidad y con lo que ustedes ven a diario. ¿Está? Entonces, fíjense que cuando yo ejecuto estas dos instrucciones, este registro de S que está acá, ¿sí? Que tiene un valor puntual, el registro de S, cuando yo lo ejecuto cambia y se pone 0720, ¿sí? Que acá 0720. Para ver las variables tengo dos maneras. Tengo este vars donde tengo todas las variables y le indico que esto ya lo habíamos visto en su momento. Y después por otro lado tengo el view y memory. Este view memory me permite ver la memoria en sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y por qué lo hago? Porque quiero que se termine de entender la parte de memoria y direccionamiento. Porque es fundamental que entienda la parte de memoria y direccionamiento. ¿Por qué? Porque después lo vamos a utilizar. Y si no lo entienden, después se complica. Fíjense que el DS arranca en la dirección 0720. Acá le vamos a poner 0720. Y vamos a arrancar de 0120 y todos ceros después. Fíjense, yo tengo diferentes variables. La variable número 0, número 1, número 2, número... ¿sí? Arreglo. Número 0, ¿con qué valor arranca? Con el 15. El 15 que es la F. ¿Tá? Después tengo el 1024. ¿Sí? El 1024, si vengo acá, pongo en modo sistema de numeración, escribo 1024. Fíjense que en hexadecimal es 0400. ¿Se acuerdan que se escribía al revés? 0400. ¿Tá? Fíjense que el tamaño es DW, quiere decir que ocupa dos celdas de memoria. Si ocupa dos celdas de memoria es esta y esta. Ahora bien, después tengo número 2 que no le definí ningún valor. Y después tengo arreglo que tiene, fíjense, A, B, C, 10, 11, 12, 13.
Sí, que de vuelta, lo puedo ver que acá me aparece el string que tengo puesto, después también, ¿sí? Después sigue el string que dice Benja, que está acá y que arranca acá. El 42, ¿por qué? Pues si vengo acá a ASCII.cl, miro, ¿sí? Miro que la B en hexadecimal es el 42, ¿está? ¿Y qué tengo acá para la B? El 42. ¿Estamos ahí? Sí, bueno, perfecto. A partir de la posición de memoria que tiene este registro del segmento de datos, que me dice dónde empiezan las variables, es que ¿cómo es? Tengo mis datos. A partir de ahí tengo mis datos. Si yo sigo ejecutando, voy a pasar esto. ¿Sí? Si yo sigo ejecutando, eso va guardando datos en los diferentes registros. El registro se le va a pintar de azul, ¿se acuerdan? Pero fíjense qué sucede acá, y me interesa ver esto. ¿Qué sucede acá? La variable número 0, yo acá voy a estar viendo las instrucciones. Fíjense que si marco esta, tengo esta instrucción: decrementar, decrementar, decrementar. ¿Sí? Mover, mover. Ahora bien, fíjense que desapareció la variable número 0, ¿y por qué la reemplazó? Por todos ceros. ¿Qué son esos ceros? ¿Qué son esos ceros? $55 somos. ¿Qué son esos ceros? ¿Qué dijimos? ¿Dónde empieza la variable número 0? Empezaba acá, en la 720, ¿y esta qué posición es? La 0. La 0. Entonces, fíjense que la variable se reemplaza ¿por qué? Por la dirección de memoria donde se encuentra la variable. ¿Sí? ¿En qué posición? En la 0. Y número 1, ¿en qué posición se encuentra? En la 1, 2. ¿Está? Entonces, fíjense que número 1, ¿por qué lo reemplazó? Por el 1. Bien. La variable número 2. ¿Sí? ¿Dónde va a estar? En la posición de memoria, ¿qué? En la 3. ¿Está? Fíjense que este número 2, ¿por qué lo reemplazó? Por la dirección de memoria 3, que es esta. ¿Está? ¿Se entiende? Las variables desaparecieron y van a ser la dirección de memoria donde se va a guardar el dato de esa variable. ¿Está? Fíjense que acá la F que tenía acá, la voy a decrementar, va a aparecer que una E, ¿está? Decremento y aparece una E. Número 1 le voy a asignar el valor 50 en decimal, ¿sí? El 50 en el 50, ¿qué hice? El 50 en decimal, que es el 32 en hexa. Entonces fíjense que acá va a aparecer 3200, ¿está? Va a aparecer 3200, ¿sí? Estamos hasta ahí. Número 2, ¿por qué se reemplazó? Número 2 se reemplazó por la dirección de memoria 3, que era acá, que era esta, ¿sí? Entonces ahí le va a asignar la F. Ahora bien, ¿qué sucede acá? La dirección de memoria de arreglo. ¿En qué dirección de memoria empieza arreglo? Arreglo empieza con el 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿En qué dirección de memoria empieza acá? Empieza en esta. ¿Estamos? Entonces, fíjense, ¿qué dirección de memoria es? Esta es la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Por qué acá, en lugar de la 4, me puso la 5? ¿Por qué ahí me puso la posición 1? Sería la siguiente a esa. Exactamente. ¿Qué es lo que está haciendo en el fondo? Y que les va a servir para la primera parte de la práctica. ¿Qué está haciendo en el fondo? La arreglo donde empieza, en la 4. ¿Y a dónde me quiero desplazar? ¿Cuántos lugares me quiero desplazar? Claro, porque 0A sería la posición 0 de arreglo. Y 0B sería la posición 1. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en el fondo? Está haciendo 4, que es la posición de arreglo, en la posición 4,
más el desplazamiento. ¿Sí? 4 más 1 me va a dar 5. ¿A qué posición de memoria quiero acceder? A la 5. ¿Queda claro eso? ¿Sí, no más o menos? Sí. ¿Ah? Si alguno no se entiende, me frena y lo vemos. Ahora bien, perfecto. Y en la siguiente, sí, vamos a ejecutar esta. Fíjense que donde yo tenía la B, va a poner el FF. Sí, me puso el FF. Ahora bien, ¿qué sucede en esta instrucción? Arreglo cuántas posiciones tenía. Tengo un 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿A dónde estoy queriendo acceder yo? A la posición 6. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Teníamos la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Estoy queriendo acceder a la 6. ¿Qué problema tengo? No Vas a pisar otro. Exactamente. ¿Puedo? Sí, te lo va a permitir. Puedo. No debo. No debería. Pero puedo. Sí, la voy a subir, Francisco. Sí. Ahora cuando se me genera la subo. ¿Sí? A más tardar mañana está subida. Entonces, fíjense, Assembler, como es el lenguaje de más bajo nivel que tenemos, no me va a decir nada. ¿Por qué me pondría alguna restricción? Las restricciones las ponen justamente lo que hablábamos recién, los lenguajes de alto nivel. C, C++ son los que dicen, bueno, Assembler me deja hacer cualquier cosa. Pero yo no quiero que, si yo defino un arreglo que tiene 5 elementos, ¿sí? Del 0 al 5, me pueda escribir en la posición 6. No. Quiero controlar eso. Mi lenguaje de programación, mi lenguaje de alto nivel va a ser el que va a tener que controlar. ¿Sí? C++, Python o C va a tener que controlar que yo no me caiga del arreglo. Y lo va a hacer, es lo que hace. ¿Está? Pero bueno, en el fondo la implementación es esta. ¿Sí? Obviamente los lenguajes de ¿cómo es? Los lenguajes Assembler, los sets de instrucciones de Assembler, fueron decir, si bien esto estamos hablando de una arquitectura vieja, o sea, un CISC, un conjunto de instrucciones complejo, pero es viejo. Entonces, ya hoy los Assembler me dejan hacer un montón de cosas más, ¿está? Pero esos controles en el fondo los tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué el lenguaje de más bajo nivel me pondría alguna restricción? Si yo quiero armar un lenguaje de alto nivel que permita hacer estas cosas, ¿por qué no lo haría? ¿Está? Entonces vamos a ver que acá yo tenía la B larga del string Benja. ¿Sí? Porque fíjense, ¿qué hizo? Arrancaba la posición 4. 4 más 6 me da 10. ¿A qué dirección quiero acceder? A la A. ¿La A cuál es? Tengo la 0, la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es la A. Entonces voy a estar pisando la B larga. ¿Me va a decir algo Assembler? No me va a decir nada. Me va a dejar. Solamente se va a quejar si quiero guardar un dato de 16 en 8 y de 8 en 16. Si no, no se va a quejar. Lo voy a ejecutar y no va a tener ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Entonces, nada, ese tipo de cosas y ver esto que es introductorio a la parte de direccionamiento. ¿Cómo definíamos las variables? Nombre, tamaño, valor inicial. Siempre nombre, tamaño, valor inicial, salvo que yo quisiera definir una lista de elementos que va a tener siempre el mismo valor o sin inicializar. ¿Está? Entonces yo quiero definir una lista de elementos, un arreglo con 50 elementos, inicializado con la letra A, no voy a escribir 50A separado por coma o 50A todas juntas. Sería un delirio, entonces tiene esta forma más simple de escribirlo. Nombre, tamaño de cada uno de los elementos, cantidad de elementos y el valor inicial con el que voy a inicializar todos esos elementos. ¿Está? Fíjense que yo acá tengo la A minúscula, que es el 6-1 en hexa, todos uno detrás del otro. ¿Está? Tengo 50 de esos. ¿Estamos? ¿Sí? Y para inicializar la vacía era el signo de pregunta, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Si yo no lo quiero inicializar con nada, le pongo un signo de pregunta como le puse acá. ¿Ah? ¿Sí? No los quiero dejar a la vez así. Hicimos un breve repaso de qué es lo que vamos a ver, qué tiene que ver con la teoría con la práctica, qué vamos a ver en la práctica y una introducción a la práctica. De vuelta, en la plataforma tienen videos para, si necesitan ir a repasar, ¿sí? Y fíjense que arranca la introducción a Semper, número negativo del show, variables, si quieren ir a repasar, o arrancan directamente en memoria segmentada si tienen fresco esto que estuvimos viendo. ¿Está? ¿Tienen alguna duda o consulta que quieran hacer? Hablen, pregunten. Yo, profe, con respecto a los trabajos, ¿los grupos tienen que ser de la misma comisión? Es decir, de esta comisión. Sí, traten de que sean... Vale. Sí, acomódense para estar en una de las dos comisiones. Por ejemplo, yo soy de comisión 1, pero ya hablé para pasarme a comisión 2. ¿Podría ser grupo igual? Sí. Sí, se pasa, sí. El tema es ese, que uno esté cursando en un lugar y el otro en otro y después... ¿Por qué? Porque se nos complica después para cruzarlos, para armar las planillas y cruzar los datos, después un trastorno. Sí, no tendría sentido. Pues. Y cuando subo los archivos, bueno, uno lo busca en una... O sea, en una planilla, una comisión va a estar ausente y en la otra va a estar aprobado o tiene que cambiar o corregir algo, me explico. Entonces se generan esas inconsistencias que en el fondo terminan en que se termine pasando por ahí a lo mejor mal alguna nota. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, tratemos de ordenar. Si hacen un cambio, avísennos, entonces nosotros ya el cambio, aunque siga figurando en la planilla de la comisión, lo tenemos marcado con algún color que nos indica que están en la otra. ¿Está? Profe, una consulta sobre el trabajo ese. Escuché que van a hacer un trabajo grupal. ¿Cómo sería eso? Que no estoy muy al tanto. Trabajo de a dos. Les vamos a dar un programa y van a tener que escribir un programa y tiene que funcionar. Sencillo. ¿Eso va a ser ese mismo día o nos van a dar...? No, se lo vamos a dar con 1 o 2 semanas de anticipación. Perfecto. ¿Y los grupos hay que pasárselo de alguna forma o cómo? ¿Los nombres? Sí, después lo van a tener que subir a la plataforma. Ok, perfecto. Van a tener una tarea en la plataforma y la suben y chau. ¿Sí? Nosotros descargamos ese código, lo ejecutamos y debería estar funcionando. ¿Está? Hago una última consulta. ¿Estas guías que son de guía 1, guía 2, estas que tenemos que hacer, estas se entregan o son guías para nosotros? No, son guías para ustedes. A ver, perfecto. Yo no soy partidario de taparlos con tareas y entrega, que lo único que hace es enloquecerlos y en el fondo no garantiza que ustedes terminen aprendiendo un concepto. Desde mi forma de verlo. De vuelta, es mi forma de verlo. Entonces, nosotros no le vamos a pedir entregas más que esta entrega, ¿sí? Está en ustedes llevar la materia al día. O sea, asumimos que están acá porque quieren estar, ¿sí? Entonces, que están interesados, que tienen ganas de aprobar la materia y que eso va a hacer que ustedes lleven la materia al día. Por eso tenemos un cronograma. Por eso armamos un cronograma para que a ustedes les sirva de guía. Va a decir, bueno, vengo bien, vengo atrasado, ¿cómo vengo? Sí, tengo que dedicarle un poco más de tiempo, menos tiempo. Lleven las prácticas al día porque después cuando tienen que hacer el trabajo se agarran la cabeza. ¿Sí? Se agarran la cabeza porque tienen que hacer todo junto o incorporar todo junto. ¿Está? Ese es mi consejo. No lo vamos a torturar no lo vamos a pedir que tengan entregas, ¿sí? Muy bien. Sí, bien. Por favor, pónganse, la semana que viene nos encontramos de vuelta. Prácticamente creo que no hay feriados, así que directamente no hay feriados. Así que vamos a tener tiempo para dedicarle. Pónganse. La semana que viene los espero. Con los que no vayan o que entraron más tarde, vayan acá a la parte de encuestas y completen. Es una pregunta. ¿No? 47, bien. Así que es una pregunta y
que nos sirve de vuelta para tener de referencia cuántos van a ser la semana que viene de manera presencial. Pero la semana que viene nos vemos de manera presencial con los que puedan, los que no puedan, se conectan, yo voy a estar conectado a este mismo Meet y voy a estar transmitiendo la clase presencial. ¿Está? Y obviamente van a poder preguntar porque lo voy a estar escuchando. ¿Sí? Excelente. Perfecto. Profe, dale. Muy bien, gracias. Nos vemos. Adiós. Dejo de grabar. Y ahora cuando termino subo. Nos vemos. Bueno, Gracias. gracias. Adiós. Chao, profe. Chao,